Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico. En esta ocasión contamos con Íñigo Ongay de Felipe, Luis Carlos Martín Jiménez y yo mismo, Carlos Madeiz, que nos hemos reunido en esta edición de Teatro Crítico bajo el rótulo Roger Penrose, un matemático filósofo, premio Nobel de Física. Nos ha parecido oportuno dedicar un teatro crítico a Penrose, a Roger Penrose, dado que el pasado 6 de octubre se anunció que le iban a conceder el premio Nobel de Física. De hecho, en la fecha en la que estamos grabando, 10 de diciembre, pues curiosamente hoy tendría que ser el día en el cual en un mundo sin esta peste coronavírica, justo hoy le entregarían el premio Nobel de Física en Estocolmo. Ceremonia que obviamente pues, ha sido cancelada dada la situación epidemiológica mundial. Lo primero que hay que decir es que Roger Penrose es un profesor de matemáticas emérito de la Universidad de Oxford. Nacido en 1931, cuenta actualmente con 89 años. Y aunque él la docencia la ha ejercido en matemáticas, pasó muy pronto de las matemáticas, que es lo que constituyó su formación principal a la física, por el influjo de dos cosmólogos. Uno es Denis Sciama, de quien era alumno, curiosamente, Stephen Hawking, uno de los personajes que seguramente que en este programa nos saldrá más adelante, y también por el magisterio que Penrose recibió de Hermann Bondi, otro cosmólogo, que era uno de los partidarios de la cosmología del estado estacionario. A la hora de organizar este programa nos ha parecido oportuno a los tres, porque somos tres de hecho, ¿no? Organizarlo en tres bloques, ¿no? Un primer bloque que va a tratar, el esquema de los bloques siempre va a ser el mismo. Vamos a tratar las aportaciones científicas, haré una pequeña semblanza e inmediatamente veremos la filosofía espontánea que surge de esas aportaciones científicas. En un primer bloque, lo que haremos será tratar las aportaciones matemáticas de Penrose. Y nos centraremos en la filosofía de las matemáticas de Penrose. En un segundo bloque trataremos sus aportaciones a la cosmología y en particular a la teoría de los agujeros negros. Y nos ocuparemos a continuación pues, de la filosofía de la física de Penrose. Y finalmente, en un tercer bloque nos ocuparemos de la polémica teoría de la mente que ha propuesto en los últimos años el propio Penrose, estos tres bloques. Cuando estábamos preparando el programa, Íñigo sugirió un curioso paralelismo entre estos bloques que le invito ahora pues, a exponer. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues encantado de estar con vosotros dos otra vez. Y esto primero que decías, sí, el paralelismo que se me ocurría a mí es que esta distribución temática, además de ser muy socorrida, porque mapea muy bien las contribuciones principales, por lo menos bibliográficas, etcétera, de la obra de Penrose. Pero además de esto, de ser muy socorrida por estas razones, si se quiere, pragmáticas, es también muy adecuada desde el punto de vista semántico, vamos a decirlo así, y si se quiere, sintáctico. ¿Por qué? Bueno, primero por una razón biográfica, pero bueno, esto sería también pragmático en el fondo, pero bueno, no desdeñable, porque Penrose siempre suele decir que cuando él se formó en matemáticas, etcétera, en la universidad, él terminó dando clase, bueno, no sé si sigue, vamos, o será emérito, lo que sea, en Oxford, como has dicho, pero él estudió en Cambridge. Y en Cambridge él recibió una influencia, dice, muy importante de tres individuos, de tres cursos, que siguió él con gran interés y que fueron en los puntales de su curiosidad intelectual, por así decirlo, ¿no? Siempre dice lo mismo en muchísimos textos, en muchísimas entrevistas. Uno era un curso de Bondi, precisamente, sobre teoría general de la relatividad y sobre cosmología. Claro, esto pues evidentemente mapea muy bien su posterior trayectoria en cosmología, de la que vamos a hablar. Efectivamente, sus estudios sobre los agujeros negros, su propuesta de la cosmología conformacional cíclica, etcétera, etcétera. Pero luego otro curso que siguió también era un curso de cuántica, de Dirac, que lo da Dirac. Y dice que también quedó encantado por ese curso, además por
por las maravillosas dotes docentes de Dirac. Y el tercer curso que ejerció también una influencia muy grande en él fue un curso de lógica formal, de lógica matemática, donde por primera vez se enteró pues, del teorema de Gödel, se conoció el concepto de la máquina de Turing, no el test de Turing, sino la máquina de Turing, etcétera, etcétera. Yo creo que estos tres cursos, de una manera no obvia, pero efectiva, incoadamente, están alimentando las tres preocupaciones principales de la biografía intelectual y científica y profesional de este eminente físico y matemático y filósofo, que son las que van a estructurar nuestro programa, ¿no? En primer lugar, la cosmología, que se corresponde muy adecuadamente con el curso de Bondi, por así decirlo, y en segundo lugar, la filosofía de la mente y la filosofía de las matemáticas, que se distribuye entre lo de la cuántica más o menos, porque como veremos en la filosofía de la mente de Penrose saca a relucir la cuántica por unos vericuetos de los que ya entraremos después, y también con la lógica, porque efectivamente tiene mucho que ver también con el teorema de Gödel y con las máquinas de Turing, ¿no? Y asimismo también con la filosofía de las matemáticas. Con esto quiero decir que esta partición trimembre tiene este fundamento biográfico, pero luego hay un fundamento que todavía es más importante, ¿no? Porque este sí que es todavía era pragmático, que voy a decir sí que es sintáctico y semántico. Y es que no es casualidad, creo yo, que se corresponda muy escrupulosamente, con una coordinación muy exacta, estos tres bloques, pues con las tres grandes ideas de la metafísica especial de las que hablaba Christian Wolff, en el fondo, ¿no? En la metafísica especialis de Christian Wolff, que es luego la que tomará, como todo el mundo sabe, Kant en la crítica de la razón pura. Luis Carlos conoce una conferencia sobre Kant extraordinaria que ha dado hace poco, conoce muy bien el tema. Entonces, estas tres ideas principales, que son las ideas de la metafísica leibniziano-wolfiana, que a su vez se apoya, por supuesto, en Suárez y en otros tantos, ¿no? Estas tres ideas de la metafísica de Wolff, la idea de Dios, la idea de alma y la idea del mundo, que son las que luego recoge efectivamente Kant en la dialéctica trascendental de su crítica de la razón pura, pues están muy bien situadas coordinadamente con esas tres partes que vamos a hacer en nuestro programa, ¿no? Pero es que además, claro, por supuesto, visto desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Roger Penrose, no, pero desde nuestro punto de vista, esto pues se corresponde muy bien con los tres géneros de materialidad especial, de la ontología especial, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Esta es la cuestión, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que lo que vamos a hablar, por supuesto, es de un matemático y de un físico, pero sobre todo vamos a tratarlo a la escala en la que él ya se convierte en un filósofo con una ontología ternaria, en ontología especial, muy especial, desde una muy particular, una ontología ternaria, trimembre, muy similar, si se quiere, muy similar en cierto modo, claro, la similitud pues también hay que mesurarla junto con las diferencias, ¿no? A la de Popper o a la de Simmel, etcétera, y en la que las contribuciones de Penrose van siempre muy escoradamente dirigidas a tratar o del problema del alma, es decir, de la mente, por así decirlo, ¿verdad? Lo que la animástica y la psicología racional era la escolástica, pues ahora es la mente, ¿verdad? La conciencia, etcétera. O del problema del mundo, del cosmos físico, ¿verdad? O del problema, y aquí viene la cuestión, de la lógica formal de las matemáticas, pero en cuanto que la lógica formal y las matemáticas constituyen un género, o en parte por lo menos, o pueden constituir un género ontológico especial, digamos de tercer género, ¿verdad? Esencial, de una materialidad esencial, no porque las matemáticas se reduzcan a la materialidad esencial, porque hay muchos tramos de las matemáticas, muchos componentes de las matemáticas que también son fisicalistas y que son operatorios, y etcétera, y hay tramos que son enteramente conductuales, etcétera, pero desde luego, pues por lo que tiene que ver con los teoremas, etcétera, y con los números, etcétera, pues con una materialidad esencial en la que Roger Penrose ha destacado como uno de los escasos partidarios del platonismo matemático, efectivamente. Y entonces, yo creo que efectivamente no es casualidad que sean tres bloques, porque estos tres bloques corresponden perfectamente bien, creo, con los tres géneros de materialidad de la ontología especial de Gustavo Bueno, en el contexto de un filósofo que lo que no tiene es tampoco, habrá que decirlo después también, no tiene una ontología general, eso sí que no tiene. Es decir, el plano ontológico general en Penrose está completamente distribuido en estos tres planos ontológicos especiales, me parece. Pues si os parece, sin más dilación, entramos ya en el primer bloque, ¿no? El dedicado a las aportaciones matemáticas y a la filosofía de las matemáticas subyacente, ¿no? Bien, Roger Penrose destaca desde muy joven
por sus aportaciones en matemáticas. Siendo todavía un estudiante en Cambridge, en 1955, ya plantea lo que hace una aportación al álgebra, ¿no?, con lo que se llama la matriz inversa generalizada. Posteriormente, él se doctora en geometría algebraica, y aquí hay un detalle importante, ¿no?, desde el punto de vista suyo biográfico, y es que él se va a doctorar en la teoría de tensores, ¿no?, en los métodos tensores, que precisamente son el utillaje matemático de la teoría de la relatividad general. Por lo tanto, no va a ser este año que Penrose luego pegue el salto de las matemáticas a la cosmología. Posteriormente, Penrose también ha hecho aportaciones matemáticas importantes, pues por ejemplo, qué sé yo, las teselaciones de Penrose, ¿no?, que teselan el plano de forma periódica, y también en esta línea de las construcciones geométricas, ¿no?, pues es de destacar una que realizó muy jovencito junto con su padre, que es idear esa especie de triángulo de Penrose, que es una especie de estas figuras que se representan en el plano y son figuras imposibles, y que curiosamente él le dio a conocer al dibujante Escher. Y Escher la usó para dibujar diferentes grabados, pues por ejemplo ese que todos hemos visto de la catarata, ¿no?, donde el agua cae y cuando recorres el dibujo resulta que está a la misma altura el agua que ha caído que al principio. Bien, con todo este bagaje matemático y muchas más contribuciones que aquí simplemente no glosamos, lo más destacado es, como decía Íñigo, que Penrose es a día de hoy uno de los pocos matemáticos que abiertamente se declara platónico, que defiende el platonismo matemático. Así, por ejemplo, en una cita que traigo yo aquí a colación, entresacada de uno, quizás el libro suyo más famoso, porque luego es verdad que si uno ha leído los demás libros siempre se repite lo mismo, prácticamente son calcos unos libros de otros, hay unas partes que son prácticamente comunes en todos. Él dice lo siguiente, en ese libro que es quizás el más original de él, el de La nueva mente del emperador. Dice en él, no oculto mis fuertes simpatías por el punto de vista platónico de que la verdad matemática es absoluta, externa y eterna, y no se basa en criterios hechos por el hombre, y que los objetos matemáticos tienen una existencia intemporal por sí mismos, independiente de la sociedad humana o de objetos físicos particulares. El caso es que Penrose apela a una especie de visión o intuición esencial matemática, de tal manera que los matemáticos, cuando estarían haciendo matemáticas, tendrían como visiones o intuiciones que los conectarían con esa especie de mundo platónico donde estarían los objetos matemáticos. Claro, aquí una primera crítica que se puede hacer desde nuestras coordenadas, ¿no?, las coordenadas del materialismo filosófico y en particular de la teoría del cierre, pues sería en primer lugar que Penrose no ve o no es capaz de vislumbrar que los objetos matemáticos tienen historia, es decir, que no surgen de forma perfecta, que no surgen de forma acabada. Él suele citar como ejemplo de objeto platónico los números complejos, pero claro, el caso está que esos números complejos a los cuales él se refiere no surgen con Bombelli, ni son exactamente los mismos en Gauss que a día de hoy después de Cauchy y de Riemann. Quiero decir que los objetos matemáticos, y esto es algo que el propio Luis Carlos lo comentaba en el último programa sobre Mario Bunge, que son mudables, es decir, que los objetos matemáticos no son esencias eternas, sino que tienen también una evolución, un curso, y van cambiando. Entonces, esa sería una primera crítica que se le puede hacer a Penrose. Una segunda es que efectivamente él ve la autonomía de los objetos matemáticos, pero no se da cuenta de que no es una autonomía con respecto a todos los seres humanos tomados atributivamente, sino con respecto a los seres humanos tomados distributivamente. Es decir, el teorema de Pitágoras o los números complejos son independientes de cada uno de nosotros, de cada matemático tomado individualmente, pero no serían independientes a la escala, por así decir, del ego trascendental. Lo que hay es una desconexión sinecoide, como la llamaba Gustavo Bueno. Pero hay más.
Y esto ya metiéndonos en harina, pues con las cuestiones del materialismo formalista, ¿no? Para Penrose, uno de los grandes problemas es la comunicación entre matemáticos. ¿Cómo es posible que los matemáticos sean capaces de comunicarse entre sí también? Claro, él la explicación que da pues es muy curiosa. Dice, claro, que los matemáticos cuando están hablando se conectan con el mundo de Platón, con ese mundo platónico donde estarían los objetos matemáticos. Y entonces están viendo lo mismo. Claro, lo que él no se da cuenta es que lo trascendental en matemáticas no son los objetos matemáticos concebidos al modo platónico, sino que lo trascendental en matemáticas son los ideogramas, es decir, los grafos. Son los grafos que están sobre la pizarra o sobre el papel, lo que es trascendental a los sujetos operatorios, pero no trascendental porque sea externo en el sentido de que esté en un cielo platónico, sino trascendental porque en un sentido positivo, no metafísico, sino porque son objetos fisicalistas que están ahí. Lo más interesante es que de esto Penrose ni se apercibe, pero sin embargo luego él, cuando le hacen entrevistas y le preguntan por su concepción de las matemáticas, continuamente apela a que él necesita dibujar todo, que necesita tener siempre intuiciones geométricas, que necesita ver las cosas. Y de hecho él es famoso, pues por ejemplo, por los diagramas de Penrose, una serie de gráficos que él hace que permiten, por así decir, manejarnos con los conos de luz de la teoría de la relatividad y que en el fondo no son más que un grafo bidimensional, un grafo puesto en el plano de la pizarra o del papel que nos permite manejar pues esa teoría matemática. Claro, la siguiente vuelta de tuerca que da Penrose pues es que el mundo físico emergería, por así decir, del mundo matemático. Dicho de otra manera, que lo que está a la base del mundo físico es las matemáticas. Por eso él habla del largo camino matemático a la realidad. Claro, es curioso, como decía Íñigo, y es verdad que él en muchos libros se declara, tiene una ontología ternaria. Él continuamente siempre está distinguiendo el mundo físico, el mundo mental y el mundo de las matemáticas. Es decir, ve bien el carácter ternario de la ontología. Lo que pasa es que inmediatamente él hace mundos y claro, como está puesto de este idealismo platónico, pues él lo que hace es pensar que él niega que las matemáticas sean un constructo del mundo mental, pero a cambio sí que dice que el mundo físico emerge, ¿no? Brota del mundo matemático. Aquí simplemente para acabar y ya cederos la palabra, llamaría la atención sobre el contraste que hay entre esta filosofía de las matemáticas de Penrose y la de su colega Stephen Hawking. Hawking, aunque en los últimos años se etiquetaba como lo que él llamaba un realista dependiente del modelo, esa etiqueta no era más que un camuflaje para una especie de positivismo o instrumentalismo, ¿no? Donde Hawking decía, bueno, pues que las matemáticas no son más que una herramienta que usamos pues, para hacer predicciones observables en física. Claro, lo más gracioso del caso es que esta perspectiva positivista o incluso también en ocasiones popperiana que tomaba Hawking, luego tenía su contrapartida metafísica, ¿no? Cuando él empezaba a hacer esa especie de metafísica disfrazada de matemáticas y soñaba con una teoría final o con el gran diseño, ¿no? Que nos explicaría todo, ¿no? Y que ya estaríamos cerca de concluir una búsqueda que había comenzado hace 3000 años, ¿no? Encontrando la teoría físico-matemática que explicaría la realidad, ¿no? Entonces, Hawking, que nos va a salir adelante, pues es interesante como el contraste en su posición total con Penrose en los aspectos matemáticos. Bien, pues hecha esta somera análisis, Íñigo, si quieres comentar algo. Sí, bueno, un sombreado de lo que has dicho, porque todo lo que has dicho me parece muy pertinente y además, por otro lado, me parece que, bueno, sin perjuicio de que se pudiesen quizás añadir muchas cosas que has dicho, casi todo lo que me parece pertinente decir. Bueno, efectivamente, Penrose es uno de los únicos matemáticos, matemáticos platónicos. Los matemáticos en principio no tienen por qué ser platónicos ni dejar de serlo, pero sí en cuanto a filósofos de las matemáticas, ¿no? Es uno de los pocos matemáticos y filósofos de las matemáticas platónicos.
la actualidad, y tampoco ha habido tantos en el siglo XX, ha habido bastantes, pero, hombre, en los últimos años otro muy interesante era Quine, precisamente, sin perjuicio de su formación positivista. Quine, claro, pues en virtud del argumento de la indispensabilidad, dice que las entidades matemáticas son tan entidades, ¿verdad?, y tan como puedan serlo pues los fotones o los electrones, porque todas son necesarias para la famosa red de hipótesis de la física, en la que todos los nódulos de la red están en condiciones de igualdad epistémica, ¿no? Ahora, claro, este argumento es muy distinto, también muy interesante, pero es muy distinto. Penrose, claro, Penrose, efectivamente el platonismo de Penrose y otros muchos platonismos, pues tampoco es una filosofía de las matemáticas descabellada o simplemente estúpida. Tiene su fulcro de verdad. ¿El fulcro de verdad cuál es? A mi juicio, el fulcro de verdad del platonismo matemático es dialécticamente la falsedad, apagógicamente, del mentalismo, del psicologismo, del formalismo, del intuicionismo. Es decir, es la negación de las demás filosofías de las matemáticas, o de otras muchas, que a lo mejor están todavía en peores condiciones o parecidas, ¿no? Entonces, ese fulcro de verdad es un fulcro de verdad negativo, pero bueno, ya es algo, ¿no? Y entonces, con esto quiero decir que efectivamente tampoco podemos rechazar por completo esta filosofía platónica de las matemáticas, aunque sí es lo que tiene de hipóstasis y de su santificación de las verdades matemáticas en general del género M3, ¿no? Del género M3. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque Penrose ha dicho muchas veces, ha llegado a decir incluso, que las verdades matemáticas, los teoremas matemáticos, geométricos, aritméticos, algebraicos, etcétera, y los números, etcétera, los números complejos a los que él se refiere efectivamente muchas veces, y los imaginarios y demás, es decir, los imaginarios y luego los complejos, ¿no? Existirían exactamente igual aunque no hubiese habido humanidad. Esto lo he dicho, es decir, que es completamente independiente de que hubiese habido humanidad o no, con lo cual esto quiere decir que son en sí mismos utópicos y ucrónicos, es decir, que son eternos, pero que no están en ninguna parte y tampoco están en ningún tiempo. Claro, nosotros, desde nuestra peculiar perspectiva del materialismo formalista, diríamos que efectivamente son utópicos y ucrónicos, como en general lo son las esencias. Pero no lo son tanto, esto que voy a decir ahora es una reconstrucción de lo que decías tú ahora mismo, no son tanto utópicos y ucrónicos por vía privativa, sino por vía negativa, o por utilizar otra distinción escolástica. No es que sean los números o las verdades matemáticas utópicas y ucrónicas por vía positiva, sino por vía precisiva o abstractiva. Es decir, que efectivamente una vez se han formado, entonces están desconectados de cualquier lugar físico preciso, de cualquier tiempo físico, porque efectivamente pues un sólido de revolución, como decía tantas veces Gustavo Bueno, la revolución no tiene que durar ni un minuto ni 3 siglos, esa pregunta es totalmente independiente, pero no porque totalmente estúpida, es una pregunta amatemática, es una pregunta que está fuera del cierre de las matemáticas, pero no porque una revolución real no vaya a durar un tiempo u otro. Efectivamente, necesariamente va a durar o 1 minuto, 3 segundos, o 3 siglos, o 3 eones. Pero simplemente estos componentes cronológicos están abstraídos del propio cierre matemático. Como lo están los colores o los pesos, qué sé yo, un sólido euclídeo, pues no, de geometría clásica no pesa nada, no tiene por qué pesar, porque sencillamente esos componentes están totalmente abstraídos del campo matemático. Y entonces, efectivamente, las ideas matemáticas, las entidades matemáticas, los números, los espacios topológicos, etcétera, las variedades topológicas, son utópicas y ucrónicas, pero son utópicas y ucrónicas no positivamente, porque ahí vendría la hipóstasis. Vendría la hipóstasis de sencillamente afirmar la existencia de un mundo platónico tal cual, sino lo son negativamente, pero por precisión, ¿no? O por abstracción, no por privación. Y entonces, el problema con el que se encuentra Penrose, aparte del problema que has señalado tú, que efectivamente que las matemáticas tienen su historia, y efectivamente los conceptos matemáticos, las estructuras matemáticas tienen su historia, y no es casualidad, pues qué sé yo, muchos historiadores y filósofos de las matemáticas lo hacen ver así. Pues estoy pensando ahora, por ejemplo, en Ian Hacking, en sus contribuciones, por ejemplo, esta de Mathematical Animal, donde dice con toda razón que no es casualidad, pues porque la aritmética, por ejemplo, se haya establecido en base 10, por ejemplo, por los 10 dígitos, etcétera, etcétera. No porque la aritmética, esto lo solía decir también muchas veces Gustavo Bueno, no porque los dedos
reduzcan a los números naturales, porque a su vez es al contrario, por la dialéctica reducción-absorción, los dedos también quedan reducidos dentro del anillo de los números naturales. Pero efectivamente los componentes históricos y antrópicos de las matemáticas son innegables. Solo que efectivamente, naturalmente, las verdades matemáticas se deshacen de esos componentes antrópicos, pero sinecoidemente, de unos frente a otros, como tiene lugar la dialéctica del proceso de neutralización de las operaciones en todas las ciencias, en las cuales las cadenas operatorias se neutralizan, pero unas en función de las otras, no porque desaparezcan por arte de magia. En el caso de Penrose, en cambio, como efectivamente está hipostasiando creo yo, el reino platónico de las entidades matemáticas puras, pues se encuentra con un problema muy grave. Y el problema es un problema correlativo a la propia hipóstasis. Una vez lo has hipostasiado, ¿cómo deshacer la hipóstasis? Porque si no la deshaciéramos, entonces, sencillamente, ¿cómo sería posible la ciencia matemática? ¿Cómo sería posible el conocimiento, verdad? Este problema también se lo encuentra Platón, por supuesto, y además es la base de la crítica de Aristóteles a Platón. ¿Cómo sería posible el conocimiento de unas realidades utópicas y ucrónicas separadas del plano de los fenómenos por parte de individuos de carne y hueso, como son los matemáticos, que están insertos en el plano de los fenómenos? No sé si me ve el argumento. Entonces, esta explicación es imposible. Es decir, es imposible la explicación del conocimiento matemático, salvo por la salida completamente ad hoc, y me parece a mí, ad hoc por completo y además absolutamente difícil de engranar, de postular, por vía postulatoria, esas supuestas, que efectivamente apela mucho a ellas, visiones intuitivas, ¿verdad?, de los matemáticos. Si efectivamente postulas las visiones intuitivas de ese cielo platónico, pues entonces sí, por supuesto, pero eso es hacer trampa, eso es una solución ad hoc por completo. Entonces, el problema que tiene la hipóstasis de este género de esencias terciogenéricas, de este plano completamente separado por un jorismos del plano en el que nos movemos los mortales, pues el problema que tiene eso es que hace imposible explicar el propio conocimiento matemático, al no ser que postules de una manera completamente ad hoc esas visiones intuitivas que no saben muy bien cuáles son su base y por qué las tienen unos y no otros, y además cómo es posible que luego se comuniquen entre sí, efectivamente. Bueno, pues yo voy a dar una hipótesis a todo esto que estáis diciendo, pero es una hipótesis así espontánea, ¿eh? Tampoco, porque yo de esas cosas no... Pero vamos, o sea, lo primero que decías que cuando empieza, que se ve que su padre les ponía problemas matemáticos a él y a sus hijos, y uno sale ajedrecista y el otro sale matemático, y etcétera, ¿no? Y esto es que, pues exactamente, era pintar, era cosas de geometría y todas estas cuestiones. Entonces, quiero decir, el plano técnico, pues esta es la base de todo lo demás. Y hay muchos libros de Penrose que están completamente llenos de diagramas por todos los lados. O sea, los diagramas son la clave de luego las explicaciones pero la verdad es que sí que, por lo menos a mí me cuesta enlazar unas cosas con otras, pero los diagramas son constantes y son un poquito la clave de estos asuntos. Y entonces, lo que decía Íñigo de los 3 géneros de materialidad, ¿no?, que están aquí funcionando, pues yo a Penrose, o sea, en comparación con otros, le veo más comedido. O sea, por ejemplo, con el tema del principio antrópico, pues él no está de acuerdo con el principio antrópico fuerte, pero sí con un principio antrópico débil y tal, como es natural. Luego no cree esto de la teoría del todo de Hawking y todas estas cuestiones, él se desmarca un poco. O sea, y entonces, y el platonismo, por ejemplo, le viene muy bien, por ejemplo, para no caer en los problemas que tenía Bunge, que Bunge está dentro de esta concepción que decíamos así, análoga respecto de la ontología que sale de la teoría de la teoría cuántica y la teoría de la gravitación, esta ontología que realmente piensan que así es el mundo, esa es la ontología, ¿no? Y entonces, o sea, tampoco cae en esos problemas. El problema, como dice Íñigo, pues entonces es estas hipóstasis, es separar por un lado el mundo físico, por otro lado las cuestiones estas mentales y de la mente del emperador y por otro lado el matemático. Entonces, como no puede hacer otra cosa que hipostasiarlas o que separarlas, y luego, pero claro que es una separación muy, como decías tú, Carlos, que es un poquito forzada, porque resulta que el mundo físico sale de los números complejos y estas cuestiones, o sea, que no es la raíz, dice. Los números complejos, el álgebra es la raíz del mundo físico. Entonces, eso de raíz, este tipo de problemas en el que caen los problemas de separación. Y entonces aquí está la cuestión esta que decía Íñigo
de unir estos mundos o este problema del ego trascendental. Claro, y entonces tiene que estar ejercitando el ego trascendental de algún modo, no puede ser de otra manera, porque si no, claro, tienes que estar poniendo en relación unos con otros. Entonces, desde luego, desde el plano mental, estas intuiciones que tiene, como cuando iba andando con un amigo que contaba, iba andando con un amigo y entonces se le ocurren estos problemas topológicos para los agujeros negros de los donuts y estas cuestiones. Y entonces, o sea, y yo creo que, a ver, una especie de hipótesis así general como para vincular la matemática, la estructura de la matemática, la estructura del mundo físico y la estructura de esta conciencia, que es a la vez una conciencia de las matemáticas y una conciencia del mundo físico. Y una conciencia perceptiva, diríamos, una conciencia del mundo normal, que no es ni cuántico ni gravitacional, el mundo normal, queríamos decir, el mundo de las percepciones. Y es que, o sea, por lo que he leído, por encima, la visión que tiene de las matemáticas es una visión que se da cuenta que no puede ser perfecta, ¿verdad? Que el programa de Hilbert no funciona, y entonces, y precisamente por Gödel, por la indecibilidad, ¿no? Y eso se parece mucho al problema que tiene el problema de Rödinger y el problema de la cuántica sobre la probabilidad, la indecibilidad en la probabilidad. Es decir, y él ahí también está comedido, porque está con Einstein en que no puede, en que tiene que haber un determinismo. Esa probabilidad de que el gato esté vivo o muerto a la vez, el cuánto que esté en dos posiciones a la vez, eso es imposible. Y entonces eso es lo que le mueve. Sin embargo, contando con eso, como Einstein también contaba con eso, las teorías de Einstein sobre cómo se producen estos procesos, ¿no? Contando con eso, pues también lo aplica a la mente. Y entonces las cuestiones de las neuronas también lo entiende así, como este problema de la función de onda. Y entonces en las neuronas tienen que entender también el funcionamiento de la neurona relativo a la conciencia con esta función de onda que colapsa, ¿no? Entonces, vamos, a mi modo de ver, me parece que hay una especie de estructura que él ve común en las cuestiones de las neuronas, cuando se produce los microtúbulos estos que llama, que se produce, hay una indeterminación, que es precisamente esa intuición que tiene, me imagino yo, que esa indeterminación que hay ahí, esa precisamente es, yo creo, lo que le da paso a esa intuición que tiene respecto de la matemática, respecto del otro mundo. Es decir, porque no son, estas posiciones que tienen estos no son mecanicistas, y sin embargo, como tiene que estar ejerciendo el ego trascendental de algún modo, y por eso introducen constantemente todos los físicos el papel del observador, o sea, en toda la física cuántica está el observador por todos los lados. Entonces dice, y si el observador que está moviéndose cerca de la velocidad de la luz, etcétera, 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 el observador está constantemente. Ese observador yo creo que es la figura más parecida a este ego trascendental que está funcionando en la conciencia, en la observación de los fenómenos y en la formulación matemática de estas estructuras. Porque si no, es que es realmente paradójico. Yo pienso, o sea, tú te pones a trabajar con estas cuestiones y no tienes por qué introducir un observador necesariamente. Si hay un determinismo entre movimientos, entre gravitación, entre unos procesos y otros, ese observador es que está ejerciendo estas funciones, me parece a mí, pero no lo puede representar. Está imbuido en estos problemas porque las hipostasias, pero luego las tiene que unir de algún modo. Y entonces, a mí me da la impresión, ¿no?, de que esas estructuras que tienen problemas parecidos, algo así. Pues sí, a mí esa hipótesis que planteas es muy, muy interesante, porque efectivamente yo creo que Penrose es consciente de que hay una cierta prioridad de lo que nosotros llamaríamos el mundus aspectabilis. Y entonces eso va a ser una de las críticas que él va a hacer a la mecánica cuántica, que es lo que dices tú, que el gato no puede ser que esté medio vivo o medio muerto, que o está vivo o está muerto, luego hay algo ahí que se nos escapa.
Y efectivamente yo creo que esa intuición que tiene ahí Penrose es lo que dices tú, que pese a toda esta carga del idealismo platónico, hay muchísimas más diferencias, aunque parezca a priori más metafísicos serían los físicos cuánticos que creen, qué sé yo, en la interpretación de muchos mundos, de que continuamente el mundo se está fraccionando cada vez que la función de onda se separa, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es verdad que Penrose es, por así decir, más juicioso, ¿no? Como ya has introducido la parte de la física, pues... Y una aportación a ese punto. Penrose efectivamente dice que él cree que la mecánica cuántica es una teoría incompleta. Y dice, y además suele decir, así lo creía Einstein también, efectivamente, Einstein por las variables ocultas, etcétera. Pero no solo Einstein, también Dirac. Y el propio Schrödinger, porque es que el gato de Schrödinger, en su formulación original, Schrödinger no lo plantea en recto, lo plantea en oblicuo como un argumento ad hominem contra la versión de Copenhague. Es decir, que Schrödinger no creía que el gato pudiese estar vivo y muerto a la vez. Eso es evidente. Quiero decir que esa es la... Y entonces, efectivamente, yo creo que la de Penrose es una figura crítica frente a muchas interpretaciones más de idealismo subjetivo propio de la mecánica cuántica, pero porque él es un idealista objetivo en el sentido platónico. Y entonces diríamos que... No, y luego sobre lo de las matemáticas, se me olvidó decir antes, que efectivamente el platonismo matemático yo creo que entre otras muchas cosas es una salida al problema de Wigner, ¿no? De la irrazonable efectividad de las matemáticas. Pero el propio Penrose se da cuenta, también esto para decirlo en su propio, vamos, en su honor, que claro que sí, que efectivamente las matemáticas es increíble que sean aplicables. Bueno, lo de increíble habría que quitarlo, porque increíble eso no añade nada, es un adjetivo y habrá que explicar por qué son aplicables, ¿no? Pero se da cuenta que solamente algunas partes de las matemáticas, ciertos segmentos, que hay cantidades enteras, ¿verdad?, de categorías matemáticas que no tienen al parecer ninguna relación ni con el mundo físico, ni con el mundo psicológico, ni con el mundo biológico, ni con la química, ni con nada, ¿no? Entonces eso lo dice muchas veces y tiene toda la razón. Lo que pasa es que entonces no se da cuenta, quizás, de que la forma de salir de esa aporía es sencillamente, ¿verdad? Bueno, sencillamente tampoco tiene nada de sencillo, sencillamente entre comillas, ¿no? Es advertir que no es que el mundo extramatemático encaje con las matemáticas, sino que al contrario, queda subsumido en ellas, en parte de ellas, a la hora de construir los teoremas físicos o los teoremas termodinámicos o los teoremas de psicología, de psicometría, por ejemplo. Pues si os parece, arrancamos el bloque 2 dedicado a sus aportaciones en cosmología, agujeros negros y su filosofía de la física. Bueno, aquí hay que precisar, ¿no?, que a él le han concedido no exactamente el premio Nobel, sino medio premio Nobel, ¿no? La otra mitad... No, un medio. Es un medio. El otro un medio se reparte en un cuarto y un cuarto. Así es como lo ha dicho el jurado. Un cuarto era para Reinhard Genzel y un cuarto para Andrea Ghez, que es la cuarta mujer premiada en física, por haber encontrado un candidato a objeto supermasivo en el centro de la galaxia. Dicho para que se entienda un poco más, lo que sería un candidato a un agujero negro de los que estarían en el centro de un objeto compacto, ¿no?, que estaría en el centro de la Vía Láctea. Y relacionado con este descubrimiento, pues empírico, aunque eso de empírico habría que entrecomillarlo muchísimo, ¿no? A Penrose le conceden medio premio textualmente por lo siguiente. Dice, por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta, o sea, diríamos nosotros necesaria, ¿no?, que se deduce de la teoría de la relatividad general. Claro, aquí si hacemos un poco de historia, el artículo que han premiado a Penrose es un artículo muy antiguo, es del año 1965. En este año es cuando Penrose aplica unos métodos matemáticos innovadores que tienen que ver, pues, prácticamente con la topología. Lo que está aplicando es técnicas topológicas a la teoría de la relatividad. A mí, de hecho, su teorema, ¿no?, su primer teorema de singularidades, me recuerda un poco como matemático el estilo de teorema que es
al teorema de Poincaré-Bendixson, ¿no? Estos teoremas topológicos que ya a principios de siglo pues, se planteaba Poincaré estudiando pues, cómo tenían que ser las trayectorias, las formas que se dibujaban en el espacio, ¿no? Ese primer teorema de singularidades lo que dice es que tiene que existir una singularidad espaciotemporal, es decir, un punto en el cual el espacio-tiempo no está definido, sino que directamente se rompe, hay un agujero, ¿no? Cuando John Wheeler acuñase la nomenclatura, se llamaría dentro de un agujero negro, es decir, de una región acotada del espacio-tiempo que tiene tal acúmulo de materia, de masa, que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Posteriormente, años después, Stephen Hawking, basándose en este teorema de Penrose, demostraría lo que se conoce como el segundo teorema de singularidades, que lo que dice es básicamente que también tiene que haber una singularidad espaciotemporal en el inicio temporal del espacio-tiempo, o dicho actualmente en el Big Bang también ha habido una singularidad. Bueno, una precisión que hay que hacer aquí es que, por ejemplo, Sánchez Ron, en un artículo que había escrito recientemente, dice que seguramente que si Stephen Hawking estuviera vivo, a día de hoy también le hubieran dado el premio Nobel junto a Penrose. Bueno, yo la verdad es que aquí tengo mis serias razones. En primer lugar, porque el original es Penrose, que es el que demuestra el primer teorema de singularidades. Y Hawking lo que hace es basarse en el teorema de Penrose y en las técnicas de Penrose para demostrar su segundo teorema. Pero hay más, es que al respecto de los agujeros negros, la aportación más original de Hawking es lo de la radiación de Hawking, según la cual los agujeros negros no serían tan negros porque como consecuencia de la generación virtual de partículas, pues emitirían radiación. Claro, esa radiación es tan débil que es indetectable, por lo cual nunca de momento no se ha detectado ni parece que se vaya a detectar. Y por eso es por lo que el premio Nobel nunca se lo han dado, porque es verdad que el premio Nobel, el jurado de los Nobel siempre han sido un poco cuidadosos, ¿no?, en dar premios Nobel a teorías que no estén físicas, que no tengan un cierto respaldo experimental. De hecho, el propio Hawking era consciente de esto cuando en un libro del año 96, que luego se reeditó con el título La teoría del todo, él decía que si se encontraba un agujero negro de estos que él hablaba, radiantes, ganaría el premio Nobel. Claro, el caso está en que no se ha encontrado. Bien, una vez hecho esta pequeña presentación muy rápida, ¿no? Bueno, y claro, lo curioso del caso es que aunque sea Penrose el que se lleva el premio Nobel, desde el punto de vista de la audiencia globalizada, el más conocido siempre ha sido Stephen Hawking, ¿no? Aunque aquí habría que hacer casi un análisis, qué sé yo, conductista, ¿no?, como el que haría nuestro amigo Miguel Ángel Castro Merino, diciendo que si acaso Hawking no es más conocido, ¿no?, por su enfermedad, ¿no?, por sus apariciones motorizadas, ¿no?, cuando aparecía y incluso, pues eso, con ese aspecto de sabio frágil, ¿no?, que parece venido de otro mundo. Pues bien, yendo ya al meollo del asunto, yo haría aquí dos precisiones, ¿no? En primer lugar, con respecto a las singularidades, ¿no? Es cierto que la existencia de singularidades matemáticas, es decir, de puntos en los cuales el espacio-tiempo no está definido, porque el tensor métrico diverge, se deduce de la teoría de la relatividad general. Ahora bien, una cosa es esa deducción teórica y otra cosa es decir que en la realidad, en el mundo, haya singularidades espaciotemporales. Es decir, ese salto entre las matemáticas y la física es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Entre otras cosas, porque como en algún momento han señalado algunos cosmólogos, por ejemplo en España Jordi Cepa, si existe una singularidad espaciotemporal en la realidad, no se puede tratar con la teoría de la relatividad, porque al ser tan pequeña, la teoría que debería aplicarse es la mecánica cuántica y no disponemos a día de hoy de una teoría de la gravedad cuántica, con lo cual ahí hay un salto ilegítimo de pensar que la teoría de la relatividad se puede aplicar también a estos objetos tan minúsculos. Por otro lado, con respecto a los agujeros negros, ¿no? Claro, a día de hoy, como consecuencia de la divulgación científica, parece que un agujero negro es una entidad científica pues, que está a la misma
escala, qué sé yo, de que los planetas, que las estrellas, qué sé yo, que la molécula de oxígeno o que los electrones. Pero alto ahí, alto ahí. En primer lugar, hay que decir que los agujeros negros, a diferencia de los planetas o de las estrellas, no son observables por principio. Quiero decir, como la luz no puede escapar de ellos, no se puede observar. Entonces, cuando hace cosa de un año nos presentaron aquella foto que se decía, si recordáis, la primera foto de un agujero negro, no. Lo que se está fotografiando es más bien, por cierto, una foto que viene dada en falso color, porque lo que hace es colorear una franja de la radiación electromagnética que está más allá del espectro visible, con lo cual el hecho de que eso sea ya una foto, pues tiene una carga filosófica tremenda. Lo que se fotografía más bien es los estragos que el agujero negro causaría en su alrededor, ¿no? Pues lo que se llama el disco de acreción, ¿no? El material que orbita y que va cayendo en espiral hacia él. Pero otra diferencia, y esto es lo que lo diferencia, qué sé yo, de la molécula de oxígeno o lo diferencia de los electrones, es que no se pueden manipular. Quiero decir, a día de hoy, pensar que podemos interferir con los agujeros negros mediante algún tipo de aparato o ingenio técnico o contexto determinante, de tal manera que igual que podemos, qué sé yo, pues lanzar electrones, ¿no? Una fuente que lanza electrones contra una pantalla, o ver su trayectoria en una cámara de niebla, pues eso verdaderamente es ciencia ficción a día de hoy. Y aquí, claro, hay una paradoja muy curiosa, y es que Penrose es muy crítico de la cosmología oficial. No, él, por ejemplo, en su último libro habla de que la cosmología inflacionaria, la cosmología que une la teoría del Big Bang con la inflación cósmica, pues dice que es una fantasía. Y luego, a su vez, dice que la teoría de cuerdas, como teoría de la gravedad cuántica, pues es una moda. Claro, el problema es que casi es peor el remedio que la enfermedad. Quiero decir que él nos propone una teoría cosmológica, que es la teoría de los eones, donde supuestamente no habría habido un inicio del tiempo, sino lo que hay son diferentes ciclos del tiempo, de tal manera que el universo va experimentando sucesivos Big Bang, Big Crunch, y como si fuera una especie de pulso, va creándose y despegándose, etcétera, etcétera, y así hasta el infinito. Pues claro, esta cosmología es una cosmología ficción, que todavía es más especulativa y metafísica que la cosmología Big Bang oficial. Y por otro lado, pues la teoría de la gravedad cuántica que él propone, la teoría de los twistors, ¿no? O los twistores, por decirlo en español, estos objetos que del análisis complejo de los números construidos con números complejos que él propone que estarían a la base de la realidad, y aquí volvemos a encajar con la hipótesis platónica, ¿no? De que estaría como encajando todo a su vez, ¿no? Unificando toda su visión del mundo, pues es una teoría puramente matemática, que le pasa como la teoría de cuerdas, que no es una teoría física porque no hace predicciones y no se puede en ningún caso contrastar. Entonces, simplemente antes de cederos la palabra, pues lo que me gustaría incidir es esto, ¿no? Que Penrose se da la paradoja de que él es consciente de las limitaciones de la cosmología oficial y de la teoría de cuerdas oficial, pero luego cuando él hace sus propuestas, pues cae en los mismos problemas pues que aquellos que básicamente señalé yo en filosofía de la cosmología, ¿no? Siendo el principal el teoreticismo, ¿no? La metodología teoreticista que invade toda la rama de la física teórica, de tal manera que los físicos teóricos no son conscientes del hiato que hay entre los modelos matemáticos y la realidad, porque desconectan totalmente las matemáticas de los contextos determinantes y de la técnica, al margen de los cuales pues no hay ciencia física. Y esto unido a que Penrose, y esto es quizás lo que conecto con lo de Íñigo, de que no hay una ontología general detrás, pues que él piensa que tiene sentido hacer matemáticas del todo, ¿no? Como si esa especie de idea de una totalidad universal, ordenada y cognoscible matemáticamente, pues fuese algo evidente, cuando es cualquier cosa menos evidente, ¿no? Y lo que está denotando, pues es el monismo, el componente teológico o monista, pues que está de fondo y que luego seguramente en el siguiente bloque dedicado a la teoría de la mente, pues lo vamos a ver todavía más a las claras. Pues Íñigo,
Sí, vamos a ver, el reciente premio Nobel, efectivamente, por haber demostrado que o haber señalado que la existencia de agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad, yo creo que por razones que has dicho tú, entre otras cosas, se sale de la norma en general de la concesión de premios Nobel. Porque si uno echa un vistazo rápido a los premios Nobel, a la lista de premios Nobel de física desde el año, vamos, desde el 1901, que fue el primer Nobel, ¿no? Que se lo dieron a Röntgen por el descubrimiento de los rayos X, hasta pues los últimos, ¿no? En el 10 o en el 11 por el grafito, por ejemplo, las propiedades del grafito. En el 21 el más famoso, sin duda, ¿no? Einstein. Pero a Einstein no se lo dieron por la teoría general de la relatividad, se lo dieron por el descubrimiento del fenómeno del efecto fotoeléctrico, entre otras muchas razones. Bueno, hay muchas hipótesis al respecto, pero bueno, hay un libro muy reciente, bueno, muy recientemente publicado en español, pero que antes, el libro no es tan reciente porque antes está escrito en inglés, pero es un libro estupendo, vamos, extraordinario. Yo invito a los telespectadores de Teatro Crítico que se acerquen un vistazo, sobre todo ahora que tienen traducción a nuestra lengua. Quiero decir, para aquellos que no sepan leer en inglés, ahora está traducido al español. Es un libro de Jimena Canales, que es también española, es una profesora de Historia de la Ciencia, pero afincada en Estados Unidos, y que se titula, por cierto, Jimena Canales, que acaba de sacar otro libro en 2020, este todavía no se ha traducido, está en inglés, sobre los demonios de la física. Y claro, los demonios de la física es el demonio de Maxwell y el genio de Laplace y todo esto. Es un libro también muy interesante. Pero no, el que me refiero es uno que se titula El filósofo y el físico, que es sobre la famosísima controversia celebérrima entre Einstein y Bergson acerca de la idea de tiempo, ¿verdad? En París, en el que Einstein visitó París y tuvo una polémica con Bergson en la que terminó descalificando las posiciones de Bergson, diciendo aquello de que el tiempo de los filósofos no existe. Haciendo pasar a Bergson de una manera, creo yo, que falaz y bastante torticera, como una especie de anticientífico, de irracionalista, cuando no era el punto. El punto que quería defender Bergson es que la idea de tiempo es una idea que nosotros diríamos que no es un concepto, es una idea. Entonces, hay muchas modulaciones diferentes de la noción de tiempo. Por supuesto, la física, pero también la química, la sociológica, la antropológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante estos argumentos, reconstruidos por nuestra parte, Einstein salió con aquello de que el tiempo de los filósofos no existe y el tiempo es el tiempo de los físicos y ya está. Bueno, pues dice Jimena Canales que acaso como consecuencia de esta polémica con una figura de principal importancia pública, como era la de el Bergson de los años 20, que era un intelectual de primera plana, ¿no? Un filósofo conocidísimo, el premio Nobel no se lo dieron por la teoría general de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. Bueno, estas son cuestiones de sociología de la ciencia que quizás sean así, quizás no es el caso, ¿no? Pero ponernos aquí a discutir esto. Pero la cuestión es que efectivamente la nómina de los premios Nobel, pues uno siempre percibe, como has dicho tú, pues una gran preferencia por conceder premios Nobel a descubrimientos absolutamente ligados pues, a desarrollos tecnológicos o sencillamente a confirmaciones observacionales o experimentales, etc. Por lo tanto, no es el caso, no suele ser muy común que den premios Nobel a físicos teóricos o a físicos o a desarrollos de la cosmología, etc. En este caso ha sido así. Ha sido así porque efectivamente los agujeros negros son, en principio y por definición, no es que sean difíciles de observar, es que son inobservables e indetectables, porque sencillamente, efectivamente, no transmiten información. Bueno, sí, salvo la radiación de Hawking, pero la radiación de Hawking es minúscula, es pequeñísima, no puede ser detectada tampoco aunque exista, ¿no? Y entonces es interesante esta especie de concesión de un premio Nobel a un científico por una aportación que es principalmente cosmológica y muy teórica realmente. Esto por un lado. Pero por otro lado, sobre la visión del mundo de Penrose, sobre su visión de la cosmología, sobre su cosmología, que él llama cosmología conformacional cíclica, que la defiende sobre todo, bueno, en muchos sitios, pero en un libro titulado en español Ciclos del Tiempo, que salió en el 2008, creo, algo así, 2006 o 2007. Y en este libro, efectivamente, y en otros muchos lugares, Roger Penrose se muestra muy crítico con las cosmologías oficiales, con la cosmología del Big Bang y de la inflación cósmica. Incluso rastreando en su propia biografía, él dice muchas veces que él tenía ciertas simpatías como estudiante ya por los modelos cosmológicos de estado estacionario. Pero que, sin embargo,
cuando efectivamente estos modelos quedaron de capa caída porque efectivamente parecían que eran incompatibles con la teoría general de la relatividad, dijo, bueno, pues no, hay que abandonarlos, por supuesto, frente a la teoría general de la relatividad, me quedo con la teoría general de la relatividad, así caiga el estado estacionario y venga el Big Bang, ¿no? Pero que siempre, y ante la pregunta clásica, de qué pasaba antes del Big Bang o qué causó el Big Bang, él siempre había tendido a responder pues con una respuesta que es muy agustiniana en el fondo. Aquello que decía San Agustín en las confesiones y en otros lugares, cuando dice, me podría preguntar qué hacía Dios antes de crear el mundo. Dice San Agustín, la respuesta más directa sería preparar el infierno para los que hacen preguntas indiscretas. Dice, pero no voy a contestar esto, no voy a contestaré otra cosa. Contestaré que es que antes del tiempo, antes de la creación del universo, no había ni antes ni después, así que Dios no hacía nada. Esa pregunta es completamente impertinente, es una pseudo pregunta, vamos a decirlo así. Por cierto, el Papa hace poco, el Papa Francisco, le preguntó un escolar o una niña, sí, no sé dónde, en Filipinas o no sé dónde fue, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y el Papa no se mantuvo en estas tesis agustinianas del infierno ni de lo del antes y después. Dijo, antes de crear el mundo Dios amaba. Dijo, bueno, ahí se ve la diferencia de escala, ¿no?, entre San Agustín y el Papa. Pero bueno, en todo caso, el caso es que el Penrose solía ser, decía él, muy agustiniano en este punto. Decía, antes del Big Bang esa pregunta no tiene pertinencia, es una pregunta completamente imposible porque el tiempo no es anterior al mundo, sino es interior al propio mundo, como lo es en general el tiempo y el espacio en Einstein y en Aristóteles, ¿no?, frente a Newton, ¿no? El tiempo y el espacio no son cantidades externas y absolutas, que en Newton lo son porque son además el sensorium Dei, sino que son internas al propio cosmos. Dice, pero bueno, esto ha sido hasta hace pocos años. Hace pocos años me he dado cuenta de que la pregunta quizás no sea tan gratuita. ¿Qué pasaba antes del Big Bang? ¿Y qué causó el Big Bang? ¿Y por qué tuvo lugar la inflación cósmica? Claro, en el modelo estándar dice, la inflación cósmica tuvo lugar por una partícula que se llama el inflactón. Pero claro, eso es como, dice Penrose, con toda razón, eso es como decir que el opio duerme porque tiene virtud dormitiva. Es una pseudosalida completamente ad hoc. Y entonces, frente a estas críticas tan pertinentes, me parece a mí, tan sensatas, que hace a los modelos cosmológicos estándar, él plantea su propia teoría. Y claro, esta teoría, pues no podemos aquí detallarla, pero es una teoría muy interesante, muy ingeniosa, conformada por un hombre que sabe mucha física teórica y muchas matemáticas y que además, por supuesto, es inteligentísimo. Pero esto es una consideración psicologista, yo creo que verdadera, pero que aquí tampoco viene al caso, ¿no? Y ¿qué dice él? Bueno, pues dice que, claro, antes del Big Bang, el mundo no aparece ex novo con el Big Bang, por supuesto, porque de la nada sale. Y después del proceso de inflación cósmica, etcétera, en el futuro más remoto, ¿verdad? Por supuesto, por la ley de Hubble, todas las partículas de masa estarán completamente desperdigadas, habrá un estado de rarificación cósmica, de rarificación completa, ¿verdad?, en el que el espacio será pues infinito, asintóticamente infinito, y no habrá ya más que agujeros negros disolviéndose muy lentamente, pero disolviéndose por la radiación de Hawking, realmente, ¿no? Y entonces harán haciendo plop, así, pero ni siquiera plop, porque el sonido no habrá. Y entonces resulta que será un espacio sin materia, salvo los fotones, la radiación, que no tiene masa. Y entonces dice, bueno, pues entonces entre el principio y el final, ¿qué diferencia o qué parecido hay? Dice, bueno, la principal diferencia es que la singularidad inicial, las dimensiones son muy pequeñas, mientras que en el otro son muy grandes. Solo que, dice, aquí viene la cuestión, dice Penrose, pero claro, pero son muy grandes ¿para quién? Son muy grandes para los fotones, porque son los que van a estar ahí. Pero los fotones no tienen masa, y como no tienen masa, no son relojes, no pueden marcar el tiempo, ni por tanto el espacio, y por tanto da igual que sea grande o pequeño, y entonces todo vuelve a empezar. Esta es la solución. Que es una solución pues, que está muy bien, realmente está muy bien pensado esto. Está muy bien pensado. Frente a la otra solución. Ahora, yo creo que estas teorías, a mí me recordaban el otro día, me hicieron pensar en Platón. Y en un texto de Platón, del Sofista, que cita a Gustavo Bueno, yo realmente, en honor a la verdad, debo decir que yo tenía este texto en la memoria,
pero no me acordaba muy bien de dónde lo había leído. Me acordaba que lo citaba bueno y me acordaba que lo había leído en Platón. Y fíjate tú que tengo el Sofista bastante reciente porque me lo leí en verano, pero no me acordaba. Y ya me acuerdo que hablé con Carlos. Y Carlos me dio la pista. Dijo, pues yo creo que eso lo cita bueno en la metafísica presocrática, en alguna parte. Fui al libro y efectivamente, en la metafísica presocrática, pero además en el inicio de la metafísica presocrática, bueno, cita este texto, ¿no? Del Sofista. El Sofista 242 CD. Dices, bueno, al principio del libro, ¿no? Es la cita que encabeza el libro, junto con otra de la metafísica de Aristóteles. Yo creo que esto merece la pena leerlo porque me parece que viene muy al caso. Dice Platón, cada uno, se entiende de los filósofos presocráticos, parece que nos ha contado su cuentecito, como si fuésemos niños. Uno nos dice que el ser es de 3 maneras, alguna de ellas en lucha, luego amistándose otra vez. Después hay bodas y engendramientos y crianzas de lo engendrado. Otro supone que son de 2 maneras, húmeda y seca, o caliente y fría. Les hace una cama común y los casa. La gente eleática, desde Genófanes y aún antes, trae también su cuentecito, diciéndonos que todo lo que nombramos de diferentes maneras no es más que una sola cosa. Bueno, pues yo creo que aquí, sobre las polémicas entre Penrose y los cosmólogos oficiales, cabe decir otro tanto. Aquí uno nos cuenta una cosa, los otro otra, pero son en el fondo cuentos, cuentos con todo el respeto, ¿eh? Cuentos quiere decir que son productos de la fantasía mitopoyética muy bien enhebrados, porque con esto no les quiero quitar el mérito. Ya he dicho que la versión de Penrose me parece admirablemente bien traída, vamos, propia de un hombre inteligentísimo. Pero ¿cuál es el estatuto nosológico de eso, por favor? ¿Eso es una ciencia? Pues más bien es un relato, plausible o no plausible, yo soy ni entro, es un relato que propiamente pertenece a otro género literario, eso no es ciencia ya. No, por lo menos no es ciencia en el sentido en el que nosotros podemos entender la noción de ciencia, será ciencia de acuerdo a otras ideas de ciencia, muy singularmente las teoreticistas, claro, porque eso efectivamente es una teoría, pero también es una teoría la de Empédocles, y también es una teoría la de qué sé yo, la de los mariólogos o la de... Y entonces, la cuestión es que efectivamente estos productos de la fantasía mitopoyética de Penrose, por admirable que sean, se mantienen a una escala distinta de la física de Newton, por ejemplo, a una escala distinta. Y la mejor prueba, bueno, tampoco es una prueba, no vayamos a exagerar, ¿no? Pero no quiero darme mayor importancia de lo que voy a decir, vamos, pero la mejor, por lo menos, prueba que habla a la intuición, como diría Kant, a la intuición sensible, es echar un vistazo a los libros de Penrose, de los ciclos del tiempo, donde aparecen esta teoría, y aparece también gráficos que Penrose o los estudiantes de Penrose han dibujado. Y esos gráficos, ¿qué son? Pues son dibujos de la geometría del universo. Ahí es nada. Bueno, pues echemos un vistazo a eso y luego echemos un vistazo a otro libro de uno de mis, también esto es un psicologismo, uno de mis ídolos culturales, por así decirlo, de Ernst Mach, en su desarrollo histórico crítico de la mecánica. Ahí también aparecen muchos gráficos y muchas ilustraciones, ¿pero de qué? Pues de máquinas térmicas, de poleas, de máquinas realmente. Frente al otro, lo que aparecen en los dibujos son dibujos del supuesto universo, como si estuviéramos en el grabado de la meteorología popular de Flammarion, en el que pudiéramos salirnos del universo para verlo desde fuera y dibujar a qué se parece su topología, si es una geometría de Lobachevsky o de Riemann o de que lo sea, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles, digamos, los referenciales de estas teorías penrosianas? Pues no hay referenciales. Aquí está la cuestión, no hay referenciales. Aunque Penrose últimamente dice que sí que hay observaciones experimentales que refrendan probablemente su teoría. Y es que, según dice él, y claro, aquí viene ya lo peor de todo, bueno, lo peor o lo mejor, quién sabe, lo mejor. La mejor parte de toda, según él, es que efectivamente estos eones pasados, en el que el universo cíclicamente, como si fuese un muy buen relato presocrático de Isaac Asimov o de Borges, se va reduplicando a sí mismo, etcétera, etcétera, no lo hace sin rastro, porque todavía nos queda información, radiación, a través de los agujeros negros, de los anteriores eones. Pues como todo acaba en un agujero negro, ese agujero negro deja la radiación y esa radiación se filtra al eón posterior. ¿Y dónde se encuentra? Dice él, pues se encuentra en lo que se llaman los puntos de Dawkins, en el espacio de microondas. Y esos puntos que son irregularidades en la radiación de fondo, dice que pueden observarse y que eso es la prueba empírica de su teoría. Pero en fin, eso es decir que es una prueba empírica, vamos, y eso ya es harina a otro costal. Eso es parte de la propia fantasía, vamos, me parece.
De hecho, antes de dejar paso a Luis Carlos, ese apoyo experimental que ha mencionado Íñigo, él lo menciona en 2010, ¿no? Porque lo saca de los datos de la sonda WMAP, ¿no? Que había analizado el fondo cósmico de microondas, ¿no? Y dice que esos puntos pues, son prueba de que ha habido eones anteriores, ¿no? Y que sería un posible apoyo a su teoría de los ciclos del tiempo. Sin embargo, con los datos más actualizados que hay, que son los del proyecto PEANC, esos puntos en los que él se basaba, pues se ha visto que eran, por así decir, como errores estadísticos, ¿no? Entonces, el único apoyo experimental que tenía su teoría, pues ya no lo tiene, ¿no? Ha sido muy, muy discutido. Pero aunque lo hubiese tenido, sí, eso bueno, tampoco es un apoyo experimental ni es nada, sí. Vamos. Es decir, porque esos puntos se pueden acomodar en otra teoría. Eso es. Como qué sé yo, como los 3 famosos grados Kelvin de la radiación de fondo se interpretaron en la teoría del Big Bang porque los técnicos de IBM estaban en contacto con los técnicos de Princeton que estaban manejando esa teoría, pero se podían haber acomodado en otra teoría alternativa. Sí. Luis Carlos. No, pues empezando por lo del Dobel. A mí me dijeron que, bueno, porque Penrose es matemático sobre todo, ¿no? O sea, y que no hay Nobel de matemáticas, porque se ve que un matemático le levantó la novia a Nobel. No sé si será verdad eso. Eso dicen. Yo no sé si es cierto. Sí. No, yo tampoco, pero vamos, estaría bien, ¿no? Entonces, de los agujeros negros, lo que sí, vamos, por lo que he estado viendo estos días y eso, lo que sí que se tiene, una predicción que tenía la relatividad general era lo de los gravitones, lo de las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces parece ser que las han pillado ya, ¿no? Que se venía el periódico, además venía el periódico el otro día, que ya hay pruebas de ondas gravitacionales por todos los lados. Las primeras que cogieron por ahí en 2011, pues venía del choque de 2 agujeros negros y entonces pues duró nada, se ve que duró muy poco, pero las ondas gravitacionales estas que son muy suaves, muy finas, ¿no? Que no se captan casi se han captado ahora, hace unos años, ¿no? Se suponía que tenían que existir, tenían que entrar por todos los lados. Y ahora se ha captado, y el otro día venía el periódico que sí, que ya había pruebas por todos los sitios y tal, y cada vez se están cogiendo más con eso del interferómetro, con los rayos láser y todo eso, ¿no? Hombre, que es lo que se parece a pues estos instrumentales y los objetos determinantes, estos de donde sale todo lo demás. Toda esta física relativista y toda esta física sale de estas cuestiones, de la caja oscura y todo eso, de Planck y todo esto, es el principio de todo eso y no ha variado demasiado. Pero, entonces, vamos a ver, el tema este de lo de los tristores estos, ¿no? Que él pretende con este tema que está vinculado a la luz, porque a mí lo que me llama la atención, el principio de relatividad, ese ya era de Galileo, ¿no? Lo que pasa es que el principio de relatividad de Galileo, o sea, ponía el movimiento, la aceleración en función de los ejes de coordenadas. Entonces, si un eje de coordenadas estaba móvil y un eje de coordenadas estaba quieto, entonces había que poner el movimiento estaba en función del eje de coordenadas que tomaras. Si tomas como eje de coordenadas las paredes de un tren, el movimiento de una manzana es 1. Si tomas el eje de coordenadas las vías del tren y el tren pasa, el movimiento de la manzana es una parábola. Entonces, dependiendo del eje de coordenadas, ¿no? Esa es la cuestión de la relatividad, ¿no? Entonces, desde luego, el espacio de coordenadas en Newton es absoluto. Son los sensorios de Dios, ¿no? El espacio y el tiempo son los ejes de coordenadas de los movimientos. Ahora, lo curioso de la teoría de la relatividad es que de eje de coordenadas se coge la luz, porque es la constante. Y entonces el espacio y el tiempo dejan de ser coordenadas de la luz, del movimiento, para ser el movimiento en la coordenada del espacio y el tiempo. Entonces, el espacio-tiempo, esto que se llama, pues además, a mí es una cosa tan sencilla como la velocidad es espacio dividido por tiempo, pues si coges el espacio y el tiempo de coordenadas, la velocidad es lo que cambia. Pero si coges la velocidad de coordenadas, pues entonces el espacio-tiempo pasa a ser una especie de conglomerado que se entiende en función de la velocidad de la luz. Y vamos, yo no creo que haya mucho más, que decir, que no son una cuarta dimensión ni nada parecido, sino que son precisamente en función de la coordenada que cojas, pues así las demás cosas fluctúan y cambian. Y entonces con lo de los tristores parece ser que lo que
él pretende, pues es lo que tú decías, lo extremadamente pequeño que pasa en los agujeros negros, ¿verdad? El espacio gravitatorio es súper pequeñito, ¿verdad? Que es que es este. Pues entonces ahí trata de aplicar estas fórmulas de los números complejos y todo esto y vincularlo con la relatividad general, que es el problema. O sea que en el fondo, esto de la ontología general, como nosotros suponemos que existe, o sea, como nosotros suponemos que la ontología general tienes que contar con ella obligatoriamente, aparte de la especial, o sea, y el que trate de estos temas se está tratando de algún modo de ellos, aunque no se represente, la idea del ser es precisamente esta unión, esta idea de unión de fuerzas y esto de los presocráticos, estos cuentecitos. Entonces, la materia ontológica general está ejerciendo, como decía yo antes con el tema del ego trascendental, ¿no? Está ejerciéndose de algún modo precisamente en esa ciencia que se busca. En este caso con esta, que parece que no tiene mucho éxito, ¿no? Pero sigue estando presente una idea de unificación de todas las fuerzas, etcétera, etcétera, que es una especie de ser trascendental, de fondo último de la realidad, y que es esta idea que está ahí de fin de la ciencia unificada y de todo eso, ¿no? Pero que cuando se dan cuenta precisamente que lo que más parecido tiene con la ontología general es precisamente el 95% de materia oscura del universo. Toda la que se quiere explicar sobre el 5% de la materia observable del universo, pues es un 5%, diríamos, lo que tiene que ver con la materia ontológica especial. Eso a ver si me entendéis. Quiero decir que no se dan cuenta que lo tienen delante, es que el universo, o el mundo, pues no solamente es ontología especial, ¿no? Bueno, no solamente no, es que es lo mismo posible dentro de todas estas teorías, ¿no? Pues, si os parece, pasamos al tercer bloque, a la polémica teoría de la mente que Penrose propuso ya a comienzos del siglo XXI, en colaboración con un médico anestesista llamado Stuart Hameroff. Bien, esta teoría de la mente, que es muy polémica, es curioso porque Penrose admite que tiene un componente filosófico ineludible, y en ese sentido otra vez vuelvo a contrastarlo con Hawking, ¿no? Hawking, que en las primeras páginas de sus últimos libros, el del Gran Diseño, que escribe junto con Modineau, llega a decir que la filosofía ha muerto, ¿no? Porque es la ciencia la que ahora responde a las grandes preguntas de la humanidad. Ese fundamentalismo científico tan acendrado que está en Hawking, en Penrose, aunque está, no lo es tanto, en el sentido de que Penrose es más consciente de sus limitaciones, ¿no? Y entonces esta polémica teoría de la mente tiene dos partes, ¿no? Tiene por un lado lo que sería una pars destruens, con la que uno puede estar ciertamente de acuerdo, ¿no? Así Penrose pues critica la visión algorítmica de la inteligencia, y en particular arremete contra lo que, por usar la nomenclatura de John Searle, ¿no? La inteligencia artificial fuerte, ¿no? La idea de que los cerebros no son más que ordenadores en carne. Y claro, el argumento que él plantea para criticar esta visión del cerebro como un ordenador y de la inteligencia como algo algorítmico es un argumento extraído de los teoremas de Gödel, de incompletitud. Él es un argumento que ha sido muy criticado. Hilary Putnam, por ejemplo, arremetió muy duramente contra Penrose, ¿no? Señalando que el argumento que él da sobre los teoremas de Gödel es un argumento ya muy manido, que propuso un filósofo de Oxford en los años 50 llamado John Lucas, y que parece ser que al único que había convencido es a Penrose. Bueno, básicamente lo que dice Penrose es que Gödel lo que viene a demostrar, y estoy simplificando mucho, es que en cualquier sistema formal consistente que contenga la aritmética hay una fórmula que es verdad, pero que no se puede demostrar dentro del sistema. Y entonces lo que dice Penrose es que esa fórmula que sabemos que es verdad, pero que no se puede demostrar, sería una fórmula que podríamos, por así decir, intuir, ¿no? Con esa especie de intuición o visión platónica que nos conectaría con ella, pero que no se puede deducir, que no es algorítmica, luego escaparía a esa especie de inteligencia algorítmica. Él dice, y aquí cito textualmente una vez más, de la mente del emperador, dice:
la verdad matemática no es algo que adivinemos simplemente utilizando un algoritmo. Claro, el problema que yo le veo a esta, tanto a los partidarios de la inteligencia artificial fuerte, qué sé yo, Marvin Minsky, McCarthy, Shannon, como a la crítica que le hace Penrose, ¿no? Es que ambos conciben la inteligencia reducida al plano de lo mental, como si dijéramos que la inteligencia se basa en operaciones puramente mentales, donde el cuerpo ha quedado totalmente abstraído. Claro, aquí una primera crítica es que la inteligencia tiene tanto que ver con las operaciones corpóreas, con las operaciones manuales quirúrgicas, como con las operaciones mentales. En ese sentido estarían cayendo en lo que, por usar el término que usa Marino Pérez, ¿no?, en una especie de cerebrocentrismo. Pero un cerebrocentrismo muy curioso, ¿no?, porque es un cerebrocentrismo que en unos está reducido a silicio y en otros está reducido a carbono, ¿no? En el caso de los de la inteligencia artificial fuerte es un cerebrocentrismo en silicio, y en el caso de Penrose sería un cerebrocentrismo en carbono, ¿no? Y entonces, claro, uno puede estar de acuerdo en la crítica de Penrose, en la paz de Struens, ¿no? Pero claro, en la paz con Struens, pues es que resulta que es un delirio. Un delirio primero por el fundamentalismo físico basado en la mecánica cuántica que denota, ¿no? Por un reduccionismo total. Claro, Penrose dice, bien, la conciencia humana no es algorítmica y la explicación que da va a ser explicar lo oscuro por lo más oscuro. Que nuestro cerebro es capaz de ponerse en un estado de entrelazamiento cuántico, como decía Luis Carlos, gracias a esas partes que tenemos en el cerebro de las neuronas, que son los microtúbulos, ¿no?, que permitirían generar estados cuánticos entrelazados, de tal manera que la conciencia ya no sería algo computable, sino que al estar a la escala de la mecánica cuántica, que se supone que es no computable, pues sería algo ya no algorítmico. Claro, lo primero que se le ha criticado es que el cerebro no es algo que esté aislado del entorno, por lo tanto es muy discutible que sea capaz de ponerse en esa especie de estado entrelazado cuántico. Porque aquí, de nuevo, yo creo que vuelve a ser muy importante, frente a toda esta labor que hacen los divulgadores y el propio Penrose y Hawking, etcétera, echar mano de la teoría del cierre, ¿no?, y de la teoría de los aparatos de Gustavo Bueno, de los contextos determinantes, de la doctrina de los contextos determinantes, porque, claro, se habla mucho de los estados de entrelazamiento cuántico, pero esos estados, ¿dónde están? Pues básicamente están en el laboratorio, en situaciones en las cuales se ha conseguido generar un vacío extremo y generar un aislamiento de, qué sé yo, de los dos fotones o de las dos partículas que se están estudiando del entorno. Dicho de otra manera, los estados de entrelazamiento cuántico se generan dentro de contextos determinantes que aíslan los fenómenos bajo estudio del resto, ¿no? Precisamente aquí es donde entra la teoría de la verdad de la teoría del cierre, que las verdades de las ciencias son verdades que no comprometen de manera inmediata al mundo, sino que a lo que comprometen es a los contextos determinantes, a los ingenios técnicos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir contra Penrose es eso, y claro, es que el cerebro humano pues no está aislado. Quiero decir, no hay aquí una urna de vacío que permita a nuestro cerebro ponernos en una especie de entrelazamiento cuántico. Y la segunda crítica, ya más general, pues es una crítica que en su momento le hizo Nancy Cartwright en unas conferencias al respecto que dio Penrose y que Cartwright le dijo, ¿no? Le dijo que, ¿por qué la física, no? Penrose es como Hawking, que Hawking se declaraba él mismo un reduccionista descarado. Penrose no es un reduccionista tan descarado, pero es un reduccionista, en el sentido de que piensa que la física es la que nos tiene que contar toda la historia de cómo funciona la conciencia humana o el cerebro. Pero claro, como le contesta Cartwright, ahí hay un salto inferencial tremendo de decir que la física tiene que contar parte de la historia a decir que la física tiene que contar toda la historia. Claro, y aquí se ve de nuevo pues esas concepciones monistas o fundamentalistas, en este caso mecánico-cuánticas, de Penrose, ¿no?, que estarían pues en las antípodas de nuestra visión del mundo como un tapiz
que tiene pliegues, ¿no? Donde la topología de las categorías no es lisa, sino que es rugosa, donde hay anomalías y donde en el fondo pues la mecánica cuántica no es, o ni siquiera una teoría de la gravedad cuántica, sería algo así como una teoría del todo, porque lo que seguiría viendo, pese a que se encontrase esa teoría de la gravedad cuántica, es otras escalas noseológicas y ontológicas irreducibles a esa escala. Y por lo tanto, aquí lo que yo concluiría es que la posición de Penrose está en las antípodas del pluralismo discontinuista del materialismo filosófico. Y es por eso, por lo que decía antes, que yo creo que es aquí, en esta parte, en la teoría de la mente, donde se percibe más a las claras pues el fundamentalismo, el pozo fundamentalista científico del propio Penrose. Bueno, pues Íñigo, si quieres comentar algo. Sí, una simple glosa aparte de lo que has dicho, ¿no? Claro, la inteligencia artificial fuerte, para utilizar efectivamente esa terminología que en efecto introdujo John Searle, ¿no? Adquiere gran parte de su popularidad de una cierta filosofía de la mente que es el funcionalismo, quiero decir. El funcionalismo, que es la filosofía, pues en el fondo de Putnam, pero también de Jerry Fodor, por ejemplo, y de otros muchos, ¿no? Según la cual, pues los estados mentales, los mentones, que dice Mario Bunge, aunque Mario Bunge no dice lo que voy a decir ahora, pero lo llama mentones, se realizan múltiplemente, tienen la múltiple realizabilidad esta, ¿no? Sobre diferentes substratos corpóreos, ¿no? O pueden realizarse. Es decir, que lo que importa de un proceso cognitivo, por ejemplo, de un proceso emotivo, de una sensación cinestésica o nociceptiva, lo que sea, no es tanto la base orgánica neuronal, por ejemplo, de los tejidos nerviosos sobre los que se realiza, sino las propiedades funcionales. Y entonces esas propiedades funcionales, como se supone que efectivamente son computables, podrían en principio, aunque luego sea muy difícil hacerlo en la práctica, pero en principio podrían ejecutarse sobre una base de silicio, exactamente igual, ¿no? Y entonces eso podría dar lugar a máquinas que pensasen directamente, ¿no? No que pensasen como el famoso paper este que escribió Alan Turing en el año 1950, ¿no? Donde Turing se plantea, ¿pueden las máquinas pensar? Y dice, bueno, esa pregunta no tiene respuesta, es muy difícil de responder, así que vamos a reformularla mediante otra pregunta. La otra pregunta es, pongámonos en el juego de la imitación en la que una máquina puede engañar a un sujeto externo, un observador. Pues entonces, si le puede engañar, es como si pensasen. Lo de Turing es como una especie de... Está muy influido por el conductismo, por supuesto, por el conductismo lógico y por el conductismo psicológico, evidentemente, ¿no? Claro, esa apuesta espectacular de Turing tuvo mucho éxito, ha tenido mucho éxito y la sigue teniendo. De hecho, la película sobre la vida de Turing, muy interesante, reciente, ¿no? Donde sale las peripecias de Turing en la Guerra Mundial, ¿no? Como mediante métodos matemáticos efectivamente descifraba los códigos secretos de los nazis, etcétera, ¿no? La película lleva por título El juego de la imitación, The Imitation Game, que es precisamente el sintagma que utilizan en el artículo este de los 50 sobre si las máquinas pueden pensar. Bueno, entonces, esa apuesta espectacular con ese experimento mental, por así decirlo, como suele decirse, yo creo que lo demolió muy precisamente en los años 80 John Searle con lo el argumento de la habitación china, que me parece a mí que es impecable. Ese argumento demuestra que sencillamente el test de Turing no es adecuado, es decir, que como para decirlo con las palabras de Searle, más o menos, ¿no? Que sencillamente la capacidad de manipulación sintáctica propia o de computación de una inteligencia artificial débil, como las que utilizamos todos, jamás va a poder generar la semántica, es decir, pues sencillamente los qualia o la... Bien. El argumento en sus términos, son términos mentalistas, pero en sus términos me parece perfecto. Entonces, evidentemente, frente a este funcionalismo que da luz luego a las versiones más radicales de la inteligencia artificial fuerte, pues la crítica de Penrose me parece que sí, me parece que es adecuada, es terminante, es decir, que es terminante. Claro, es también muy original, aunque discutida, ¿no? Eso, efectivamente, tal y como la plantea él, en el sentido de que por el teorema de la incompletud, vamos, de Gödel, que sencillamente en un cálculo formal, en un sistema formal que incluye la aritmética, habrá siempre una proposición que, aunque sea verdadera,
Sin embargo, es verdadera, es un teorema del cálculo, pero sin embargo no es deducible de otros teoremas, no es demostrable. Entonces el cálculo como un todo es incompleto. Y que, dice Penrose, nosotros, los matemáticos humanos o los humanos nos podemos dar cuenta de esto, nos damos cuenta de eso, y sin embargo computacionalmente es imposible demostrarlo, porque es por imposible. Además, dice, bueno, una proposición de estas que demuestra que el teorema de Gödel es verdadero es la propia proposición. Hay una proposición verdadera que no es demostrable, esa misma ya es verdadera y no demostrable, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta de esto intuitivamente y sin embargo una máquina de Turing, es decir, una máquina con una capacidad de computación infinita jamás podría demostrar esto. ¿Cómo es posible? Pues sencillamente porque la inteligencia humana no es una máquina, no es una máquina de Turing. Y entonces, si no es una máquina, ¿por qué ocurre? Pues, y aquí viene la segunda parte, y la segunda parte efectivamente pues es lo que has dicho tú, es decir, que a nivel, no de las conexiones entre las neuronas, como suele ser el caso, ¿no?, sino a nivel interno en las propias neuronas y los microtúbulos, idea que se la dio el Stuart Hameroff pues ahí se produce el colapso de la función de onda y entonces ahí entra la cuántica para explicar la emergencia de la conciencia. La emergencia de la conciencia. Claro, ¿cuál es el problema de esta explicación? Pues el problema de esta explicación me parece que tiene mucho que ver con la dialéctica de reducción-absorción, vamos a decirlo así, tal y como la señala Gustavo Bueno. Es decir, vamos a poner primero un ejemplo análogo, un ejemplo análogo. Sin duda ninguna, las secciones cónicas del teorema de Apolonio, ¿no?, por ejemplo, las curvas de Apolonio, las elipses, las circunferencias, las hipérbolas, las parábolas, sin duda se pueden reducir exhaustivamente, sin duda ninguna, ¿verdad?, pero vamos, sin resto, al plano euclidiano formado por una infinidad de puntos y una infinidad de rectas. Se pueden reducir, se resuelven en el plano euclidiano, porque no se dan fuera del plano euclidiano. Ahora, desde el plano euclidiano liso, tú te pones a reconstruir las secciones cónicas y no puedes, porque para eso hace falta meter el cono. Hace falta el cono. Y entonces seccionar el cono en diferentes secciones, y entonces el cono es el contexto determinante. No puedes desde el plano liso. Desde el plano euclidiano liso, las secciones cónicas las reduces, pero no las reconstruyes. Esa es la cuestión, ¿no? Y aquí ocurre un poco 3/4 de lo mismo. La conciencia humana, sea lo que sea esto, los procesos cognitivos, los procesos, ya digo, nociceptivos, propiceptivos, etcétera, pues por supuesto que tendrán, naturalmente, por vía, eso es lo que dice Searle también, por vía causal, tienen mucho que ver y se resuelven en procesos neuronales, entre otras muchas cosas, no solo en procesos neuronales que tienen que contar no solamente con el cerebro, sino con el resto del cuerpo, porque el cerebro, por razones metabólicas, y el resto del cuerpo no hace absolutamente nada, y el propio cuerpo tiene que contar además según se sabe hoy, además, con toda la biota interna, con las bacterias que tenemos en el tracto intestinal, etcétera, etcétera, con el holobionte entero y el holobionte además con todo el entorno ecológico, porque sin el entorno ecológico tampoco hay nada y sin los módulos perceptivos tampoco hay percepción, ¿no? Yo no puedo percibir nada, ni con cerebro ni sin cerebro, si no estoy percibiendo un objeto, ¿verdad? Como por ejemplo en este caso la pantalla del ordenador. Entonces, evidentemente, los procesos psicológicos, pues sí, se resuelven en procesos neuronales, entre otras muchas cosas. Pero desde los procesos neuronales y mucho más desde los procesos cuánticos, no puedes reconstruir los procesos psicológicos. Te has ido demasiado lejos. Te has perdido, has disuelto los principia media. Y los principia media, pues son sencillamente, pues eso, el propio cerebro, pero también el organismo en su conjunto y el entorno del organismo, que en una anamorfosis da lugar a la conciencia psicológica. Ahora, esa anamorfosis no es una explicación en detalle, desde luego, de cómo se genera la conciencia psicológica, porque la explicación de cómo se genera la conciencia psicológica es algo que los neurocientíficos no tienen absolutamente ni idea, y además ellos mismos lo reconocen. ¿Y por qué no tienen ni idea? Pues quizás porque ignoramos ignorabimus, sencillamente porque eso está fuera del scope, del alcance, ¿verdad?, de las propias ciencias, y porque forma parte, pues, de un espacio cósmico, pero que es, vamos, de un espacio que está más allá del cosmos en cuanto que mundo estudiado y rotulado por las ciencias categoriales. Eso es lo que se me ocurre decir. No porque la aparición de la conciencia sea magia, eso por supuesto que no, sino porque hay procesos causales que no son mágicos, son sin duda causales, pero que no podemos conocerlos.
Sí, eso que dices de lo de la causa, me recordaba lo del espacio y el tiempo que decís antes de San Agustín, que San Agustín es que lo dice mucho mejor que esto. Vamos, que Dios tuvo que crear el espacio y el tiempo a la vez que las cosas y eso, que el mundo. Pero precisamente por el problema de la causa, porque el tiempo puede nacer con el mundo, pero la causa no tiene por qué, la causa que nosotros entendemos. Yo creo que este es uno de los problemas que tiene todo este tipo de física, que es precisamente, bueno, yo cuando veía a Einstein, me parecía que utilizaba precisamente la idea de causalidad humeana. Y entonces aquí la introducción de los conceptos determinantes y todo esto, pues es clave, completa. Y yo creo que a esto se les escapa completa este asunto de la causalidad. O sea, están trabajando con una idea dual de la causalidad, ¿no? La causa y efecto y ya está. Entonces, hay muchos problemas. Otro problema que veo yo en todas estas cuestiones que tienen que ver con la mente y con la intuición y todas estas explicaciones, es la manía que tenía Einstein con lo de los experimentos mentales. Y entonces, porque como si saliese, lo que decía Carlos, como si saliese de la mente todos los problemas de conocimiento de las ciencias y todo saliese de la mente. Y entonces Einstein insistía mucho en eso, yo creo que por el problema de Hume, que estaba constantemente dando vueltas a estas historias. Yo no sé si a través de Mach o de estos temas, pero vamos, en Einstein se veía perfectamente que sus explicaciones iban por ahí. Y luego tal y como explican al propio Einstein, igual, que son experimentos mentales. Los experimentos mentales son la clave, no, la clave, eso no tiene nada que ver. O sea, incluso aunque fuese un experimento mental lo que te dice, lo que te permite realizar una serie de fórmulas, luego eso, el contexto de justificación es la clave, y ese contexto de justificación son experimentales y implican máquinas y mediciones y todo lo demás. O sea, pero uno de los problemas es todo ese mentalismo psicologista que está en Einstein funcionando y que enturbia todos estos problemas de la mente y del cerebro y todas estas cuestiones. Entonces estos están envueltos exactamente en el mismo problema del cartesianismo, de las relaciones mente-cuerpo, esto que si es una cosa causa la otra, no la causa, si son el ocasionalismo, que son soluciones a estos problemas, si es la emergencia o no, porque parece ser que este Penrose dice que en parte, ¿no? Pero luego sigue funcionando esta idea que ha estado explicando Íñigo. Pero en el fondo sigue siendo la misma tesis esta de Descartes, porque, por ejemplo, la mente del emperador yo creo que se cierra con un texto muy chiquitito que empieza diciendo lo que se siente ser, esa es la conciencia. Lo que se siente ser, es la tesis de Descartes, lo que se siente. Y yo por lo que he oído a Penrose, pues va por ahí. Es el sentir lo que no puede hacer nunca una máquina. A propósito, a mí lo de Turing, y esto lo digo me recuerda siempre esto de preguntar a una máquina e intentar saber si es un ser humano, o sea, hacer unas preguntas y intentar saber si responde un ser humano a una máquina. A mí me recordaba mucho, porque parece ser que Turing era mariquita. Entonces, el de ¿qué sientes en el fondo? Cuando tú preguntas a alguien no puedes saber si es un hombre en una mujer o una mujer en un cuerpo de un hombre. O sea, por mucho que le preguntes, quiere decir que el hardware y el software pues no se pueden, no tienen por qué identificarse, cosas así, ¿no? No sé por qué me recuerda eso, ¿eh? Pero vamos, esto no. Y entonces parece ser que Turing, ya se me ha ido. El Penrose, pues sí, tiene esta idea que no es emergencista, pero que las explicaciones tienden a ser de este tipo. Y entonces, críticas que se han hecho sobre ellos, por ejemplo, entienden que lo que pasa en estos microtúbulos es 10 elevado a la menos 3, ocurre en 10 elevado a menos 3 fotosegundos, y entonces eso, ¿qué tiene que ver con la conciencia, ¿no? Más bien, pues los recorridos electroquímicos o tal, pues todas estas redes, pues quizá algo más, pero claro, ya meterse ahí, es esta idea de que del fundamentalismo científico referido a un fundamento último que tienes que tocar y a partir de ahí explicar el resto. Y entonces eso, pues ya yo creo pero la idea es esta, la idea de que la conciencia es por eso lo dice ahí, la conciencia es el fenómeno en el que se hace conocida la misma existencia del universo. Eso es el ejercicio de ego trascendental. O sea, que lo está ejercitando aunque no quiera, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros, el plano ontológico general tiene que estar funcionando igual que el especial en todos los que tratan estas cuestiones.
Lo que pasa es que ni lo reconocen, ni lo entienden, ni lo representan, ¿verdad? Pero está funcionando en esto. Pues nada. Pues... Una cosa sobre eso, bueno, sobre también lo que habéis dicho ahora, pero lo que ha dicho también Carlos antes del imperialismo de la física, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Vamos, hay uno de los principales, o de los primeros, por lo menos, defensores del funcionalismo en filosofía de la mente, que es Jerry Fodor. Jerry Fodor sí que tiene una ontología emergentista, en cierto modo, ¿no? Y esta ontología emergentista la presenta él sobre todo en un artículo muy famoso que se llama Las ciencias especiales. Y las ciencias especiales, cuando él habla de ciencias especiales, lo que se refiere sobre todo es a la psicología, también a la biología, etcétera, pero a la psicología. Y dice que las ciencias especiales son autónomas, lo dice así, es decir, que con esto, que no se reducen a la física, con esto quiere decir, que no se reducen a la física. Es una argumentación antirreduccionista, muy bien. Lo que pasa que la propia terminología de las ciencias especiales ella es muy capciosa, porque para que haya ciencias especiales tiene que haber una ciencia que no es especial, sino que es que, pues si no es especial será porque es general, ¿no? Y esa ciencia general, ¿cuál es? Pues la física, y frente a la física, las ciencias especiales, ¿cuáles son? Todas las otras. Coño, hay mayor imperialismo de la física que hay, ¿verdad? Quiero decir, es un imperialismo en el que, por supuesto, pacífico, porque hay un entente cordial, el imperio deja a las provincias más o menos la carta de autonomía, pero ahí está el imperio de las provincias. Y entonces, pues, yo creo que va... Y en Penrose, en cambio, el fisicalismo es todavía mucho más robusto. Bueno, en Fodor no hay fisicalismo, salvo por esta vía negativa, pero en Penrose sí, porque en Penrose la explicación de la conciencia la da la física cuántica. Por una vía, además, que es también enteramente postulatoria, porque luego la explicación esa no explica nada, en realidad. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Pero vamos, no... Bueno, en este tema, Penrose quizá se parece más a la teoría de la armonía preestablecida. O sea, de Leibniz, quizá, ¿no? Que es que estos fenómenos de conciencia que siempre son particulares, son distributivos, estos fenómenos de conciencia, sin embargo son comunes porque el mundo está armonizado, digamos, el estado de la conciencia y el mundo real, y está armonizado en cierta manera, porque desde luego a Penrose ni se le ocurre hablar del paralelismo, que es la tesis que nosotros defendemos. Los ensayos materialistas es el paralelismo de los géneros de materialidad, es la clave para entender estos problemas. Es decir, no se pueden separar, pero se están dando a la vez. No hay causalidad entre ellos, y sin embargo son paralelos. Esta tesis que nosotros defendemos, me parece a mí, quiero decir, para ponerla sobre la mesa, ¿no? Esta cuestión. Bueno, lo que pasa es que hay una reducción mutua, que es la de equivalencia, ¿no? Esa reducción mutua, recíproca de los tres, puede dar la clave de por qué, evidentemente, yo creo que es una tesis materialista, que no puede haber conciencia psicológica sin materia primogénica, sin materialidades corpóreas. Eso es evidente. Es decir, sin vida orgánica no puede haber vida psicológica. Eso es cierto. Claro, pensar en lo contrario sería espiritualismo, ¿no? Pero también viceversa. Aquí está la cosa, ¿no? También viceversa. Sin conciencia, sin vida psicológica no puede haber tampoco... Sin M2 no puede haber M1 tampoco, ¿verdad? Como tal morfología, por lo menos. Sí. Y donde efectivamente, ¿sabes? Desde el punto de vista que hablábamos también el otro día, es curioso, ¿no? Aquí se me ocurre, el otro día hacíamos la crítica a Bunge, ¿no? Con su emergentismo, ¿no? Y hoy tenemos como el otro polo del espectro, ¿no? Que sería el reduccionismo de Penrose, ¿no? Y nos quedaría una vía apagógica, ¿no? Que es la vía de la anamorfosis, ¿no? Donde podríamos decir que efectivamente M2 surge a través de M1, pero esta es la clave, apelando obligatoriamente a la materia ontológico general. Eso es, sí, sí. Y esto es un poco, pues, de nuevo, yo creo que de igual manera que el otro día, hoy hemos tenido que dibujar, ¿no? Luis Carlos lo ha mencionado varias veces, ¿no? Como en los trabajos de Penrose y de los físicos aparece allí desdibujado por lo menos una sombra de lo que es el ego trascendental, ¿no? Y cómo también algo parecido tienen que apelar, aunque sin darse cuenta de ello, ¿no? A una especie de materia ontológico general,
pues para darse cuenta de que hay muchísimas cosas que ignoramos e ignoraremos. Sí, la apelación a la materia ontológico general podría parecer en principio, yo lo comprendo, como una especie de apelación a la ignorancia. Y no hay tal. Es decir, no es un argumento por ignorancia. Es decir, no se trata de decir... Porque vamos a ver, la explicación que da Penrose y que dan otros son en el fondo pseudoexplicaciones. Son pseudoexplicaciones porque no explican nada y porque además los propios neurocientíficos empiezan por reconocer que no tienen ninguna forma, vamos, no hay ninguna teoría confirmada acerca de cómo aparece la vida psíquica, sencillamente. Eso no existe. A partir de mecanismos neurales. Claro, nosotros mediante la anamorfosis mediada por la materia ontológico general lo que decimos es que efectivamente es así, que no la hay y que quizás no la haya nunca, ni pueda haberla. Y este conocimiento negativo no es la negación del conocimiento, es ya un conocimiento de suyo, digamos. Pues si no queréis añadir nada más, bueno, pues cerraríamos, ¿no?, congratulándonos de que le hayan dado el premio Nobel de Física, ¿no?, a un filósofo metafísico de los pies a la cabeza. Muy bien. Pues hasta la próxima. Adiós. Muy bien, sí. Pues nada, es un premio Nobel para el gremio de los filósofos. No te veo, Luis Carlos. Joder, espera a ver en dónde está esto. Ahí, ya te vemos. Pues nada, a ver qué nos sale hoy con este. Hombre, yo estas cosas estoy muy lejos, pero vamos. Siempre puedes hacer la visión general. Yo me voy por el Roman y el jabón. Pues nada, ya lo veremos cuando esté editado, aunque yo no los veo nunca luego, porque me da vergüenza verme. Bueno, ya pensaremos a ver a quién hacemos el traje la siguiente vez, ¿no? A ver a quién le dan algún premio. Eso. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Mari.